Shalom, shalom. Bendiciones a todos los que también están por acá. Hoy cambia un poco la disposición porque nos comió el tiempo, pero bueno, vamos a empezarle ya porque tarde es. Y pues, ¿quién quiere orar para empezar? No se me amontonen. Uno por uno nomás. Nomás un voluntario. Lo hago. Vale. Párate acá, ¿no? Por favor. ¿Ya? ¿Listos? Abadonai, gracias por este John de Parashah 6. Bendícenos para que podamos aprender todo lo que se puede explicar en este día, poderlo discernir y guardarlo en nuestros corazones solamente, para poder, después de que salgamos de aquí, aplicarlo y enseñar. Bendice a los hermanos que están ahorita en la transmisión, a los que están aquí presentes con este friecito. Nos apartamos, nos dimos un tiempo para poder aprender más de ti. Danos salud, guárdanos de la maldad, de las cosas que nos acechan día a día. También bendice a esta familia que nos da una buena educación en su hogar y nos ayuda a crecer. También te pedimos por nuestros hermanos de Oshana que están ausentes, bendiciones y gran emuná en sus vidas. También te quiero pedir en lo personal que pueda crecer y seguir cambiando. En el nombre de tu hijo Yeshua. Amén. 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 Gracias. Pues bien, amados, shalom a los que se encuentran ahí en la transmisión. Mándenos un mensajito para saber de su existencia. Y pues bueno, amados, precisamente Parashá número 6. ¿Esto quiere decir que cuántas hemos visto antes? 5. ¿Se acuerdan cuáles eran? Sí. La primera es muy fácil. La primera es Bereshit. Muy bien. La segunda, Noah. La tercera, Lech Lecha. La cuarta, Vayera. Exactamente. Y la quinta fue la que vimos la semana pasada, Hayei Sara, la vida de Sara. Ajá. Entonces, hemos visto 5 y esta es la sexta. La sexta se llama Toledot o Toldot, ¿sale? Y a lo mejor les suena algo. ¿A qué les suena este nombre, Toledot? ¿Tolerante? ¿Tolerante? No. Hay un lugar muy famoso, un pueblito en España que se llama Toledo. Ajá. ¿Por qué creen que se llama Toledo? Porque esa era una comunidad judía en España hace como 500 años. Era un pueblito de judíos que se llamaba Toledo, precisamente por esta palabra. Toledo, ajá, que significa generaciones. ¿Sale, amados? Entonces, generaciones, así se llama esta parashá. Ajá, la parashá número 6, Toledot, que significa generaciones. ¿Por qué generaciones? Pues porque ahí empieza, ¿no? A ver, vamos ahí en donde inicia esta parashá, que es en Bereshit, Génesis 25, 19. Génesis 25, 19. Acuérdense que Génesis no se llama Génesis. En su nombre original es Bereshit, que significa en el principio o en principio, ¿sale? Entonces, ahí en Génesis, en Bereshit 25, 19, ¿cómo empieza? El nacimiento de Jacob y de Esaú. ¿Eh? No. 25, 19. Y esta es la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham llegó a ser padre de Isaac y contaba a Isaac con 40 años de edad cuando tomó por esposa a Rebeca. A Rebeca, muy bien, exactamente. Si se fijan, ahí ¿qué dice su versión por ahí? Shalom, shalom, Yohanan y a Hugo. ¿Qué dice ahí su versión ahí en el 25, 19?
Nacimiento de Jacob y de Esaú. No. Ajá. Sí, ¿verdad? El 25:19, ajá. Sí, sí, sí. Dice, ¿y qué dice? Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Ok, Abraham. y estos son los descendientes, esa versión está más apegada. Dice, y estos son los descendientes. Ajá. En otras versiones diría, y estas son las Estas son las generaciones. generaciones de Ujú. Isaac, el hijo de Abraham. Ajá. Sí. Ok, shalom, shalom, hermana Rosita, shalom, shalom, Peter. Entonces, sí, precisamente Toledot significa descendientes, generaciones, exactamente, ¿no? Historia, Y aquí, memoria. exacto, y aquí nos habla de quién, de las generaciones de quién, de Isaac, hijo de Abraham. Y aquí dice, y Abraham fue padre de Isaac. Pero ¿por qué dice dos veces? Sí se dan cuenta de que dice dos veces, ¿no? Dice, y estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Luego dice, y Abraham fue papá de Isaac. ¿Por qué lo dice dos veces y ya lo había dicho antes? Porque también era de las naciones, ¿no? O con- Padre. el padre No, de o las sea, naciones. fíjense, la Torah como que está repitiendo, ¿no? Le dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham, ¿no? Por ejemplo, mi hermanita, ¿no? Que tienes a tu hija Michelle. Ajá. Ajá, entonces imagínate que dice, y Michelle, estas son las generaciones de Michelle, hija de Araceli. Ajá. Y Araceli era la mamá de Michelle. ¿Te estás dando cuenta que lo está diciendo dos veces? Lo está repitiendo. Sí, sí, sí. Ajá. Pregunta por qué lo está haciendo. Aquí la hermanita dice, lo está reafirmando, pero sí, pero no. O sea, la Torah siempre tiene un motivo por el cual repite las cosas. Porque empezó por Abraham. Porque empezó por Abraham, más o menos. Fíjense. La Torah dice esto porque ¿se acuerdan a qué edad tuvo Abraham a Isaac? A los 99 años y Sara tenía 90. Acuérdense que Sara era 10 años más joven que Abraham. Ajá. Y entonces, ¿ustedes creen que un viejito de 99 años pudiera embarazar a alguien? Sí. Pues no, aquí se le mete claramente, pues no está muy difícil. Bueno, pues para esos Está tiempos. muy difícil, pero pues a lo mejor, ahora dice, pues para esos tiempos a lo mejor era normal, pues no era normal. Hasta la fecha pues sigue siendo así como que raro, ¿no? Aunque sí la gente vivía mucho, pero pues su cuerpo seguía teniendo limitaciones, ¿no? Acuérdense que Abraham aquí ya no vivió los 500 y tantos años que había vivido Matusela, ¿no? Matusalén, o los 300 y cacho que vivió Noah. Aquí Abraham, ¿cuántos vivió? 120. 130, ¿no? Más o menos. No, 120 y tantos. Eso también lo dijiste lo vimos la vez pasada, acuérdense. 127. 25. Sí. 120, Ah, sí, sí, 127. 127 dice ahora, sí. 127, acuérdense de la numerología, ¿no? Sí, Que sí, 100 por eso más me acordé 20. de- ajá. No, pero 125 porque... A ver, no me acuerdo. A ver, revisen ahí en su Torah donde dice... Sus apuntes de disparar. Debe decir más atrás, ¿no? Sí, mira, Abraham vivió 175 años. Sí, por ahí Sí, va. hasta que andábamos. 175. Pues ahí en el 1 y el 5 sí le atimamos. ¿Sale? Ajá. Pero bueno, 175 vivió Abraham. Ya no los 500 y tantos de Matusela, ¿no? Entonces, ¿un viejito de 100 años puede embarazar a alguien? Está difícil. ¿Sale? Como decía la hermana acá. Entonces, fíjense, ¿qué pasó? Pues que... Imagínense que su esposa queda embarazada. ¿Qué iba a decir la gente? Pues le hicieron el favor. Le hicieron el favor, ajá, le hicieron de chivo los tamales, ¿no? ¿Cómo dicen? Pero Ajá. pues sí, nada más era 10 años menos que él. Pues sí, ¿no? Pero pues estás de acuerdo que Abraham ya tampoco podía mucho, ¿no? Entonces, Pues sí, porque si esas vamos, nada más eran Pues 10 sí. años. Y de acuerdo a la escritura, ella misma lo dice, que ya no tenía lo que la Exactamente, mujer ¿no? le dijo. Sí, sí, sí. exactamente, ¿no? Entonces, la mamá tenía que ser Sara, sí o sí, porque era ella la que estaba embarazada. El que quedaba duda era quién, Abraham, ¿no? Ajá. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que la gente empezó a hablar, ¿no? Y empezó a decir,
Ay, ¿a poco sí? El viejito de 99 años todavía puede, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué creen que hizo el Eterno? Pues para que no hubiera aquí el argüende y que El mitote. es exacto. Y el mitote, ¿qué creen que hizo el Eterno? Lo reafirma, ¿Lo reafirma? No, a ver, piénsenle. Cuando le dice al niño, ¿tú no puedes negar que eres hijo de tu papá? ¿Por qué es? Se parece. Pues exacto, porque se parece, ¿no? Y se parece un montón. Pues dice el Midrash que Isaac era una copia, hagan de cuenta que papel carbón. El Eterno agarró a Abraham, lo dibujó y luego ahí hizo a Isaac, ¿no? Entonces, ¿para qué lo hizo así? Para que no hubiera Para que no hubiera dudas, ¿no? De que era hijo de Abraham. Entonces dice el Midrash que eran idénticos, que eran igualitos, ajá. Y entonces aquí la parashá empieza así, que Isaac era hijo de Abraham y que Abraham fue el papá de Isaac. ¿Por qué nos lo aclara? Porque había dudas, ¿no? Ay, ¿no serán hermanos estos? Pues no. Entonces, para no dejar duda de que Abraham era ¿quién? El papá de Isaac. ¿Sí o no? Sí. A ver, shalom, shalom, a Rosita, a Mireya. Perdón si pasa mi dedo, pero es que estoy aquí medio raro. Shalom, shalom. También aquí a Filarmina. Perdón. Gracias por 175. Eso vivió Abraham. Entonces, ¿qué pasó? Que aquí la Torah nos está aclarando. Abraham era hijo de quién? Perdón, Isaac era hijo de quién? De Abraham. Y aunque se parecieran muchísimo, él era su hijo. Ajá. Y luego dice el 20. Aquí dice, ¿qué dice el Pasuk, el versículo 20 de Bereshit, de Génesis 25? Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padan Aram, Ajá. hermana de Labán arameo. Ok, exactamente. Dice, a la edad de 40 años, Isaac se casó con Ribka. ¿A qué edad? A los 40. Entonces los que somos solteros todavía tenemos esperanza. Esa se muere al último. Dale, ¿no? Muy bien, entonces fíjense, a los 40 se casó. Ya estaba grande. Ya estaba avanzado. Ya estaba grande. A comparación de Abraham, que se casó muy chavo, Sí. Isaac ya estaba grandecito, ¿no? Pero piensen por qué. ¿Qué pasó en la vida de Isaac que no le había permitido casarse hasta ese punto de la historia? Pues leer la Torah, ¿no? Estudiar Estaba estudiando. Acuérdense, estudiar Torah, sí, Abraham le estaba enseñando la Torah y después ¿qué pasó? Se iba a estudiar Torah, se murió. Antes de eso. ¿Sacrificio? Exactamente, el momento en el que le iba a sacrificar. Ajá, ¿como cuántos años tenía Isaac en ese entonces? Dicen que ya era adulto, ¿no? Ya estaba grande, Que ya era adulto, no era un niño. no era un niño, tenía conciencia. Ajá. Los Midrashim, incluso la Torah, confirman que aproximadamente debió tener 32, 33 años. E iba a ser sacrificado. Acuérdense que Isaac es imagen de quién? Imagen profética de quién? Yeshua. De Yeshua, exactamente. Y Yeshua fue crucificado a los 33 años. Ajá, entonces, más o menos debía de tener la misma edad. Ajá. Y además, por eso también Isaac no se había podido casar, porque tenía que mantenerse ¿qué? Limpio. Limpio, puro. ¿Para qué momento? Para el momento de la aquedá, para el momento del sacrificio. Ajá. En el momento del sacrificio, Isaac tenía que llegar al 100, ¿no? Conociendo al Eterno, siendo el puro. Y no es porque al casarte te vuelvas impuro, sino que, acuérdense que era imagen profética, sombra profética de Yeshua. Ajá. ¿Y cómo llegó Yeshua casado? No. No. ¿Sale, amados? Entonces, fíjense. Dice, a la edad de 40 años, Isaac se casó con Ribka, hija de Betuel el arameo. Ajá. Betuel el arameo, que era el papá también de Labán. Ajá. Estos personajes, sobre todo Labán, va a ser importante después, por eso se los estoy mencionando, Labán. Ajá. Y entonces, en el 21 dice, Quizá oró a Adonai por su esposa, porque ella era Adonai escuchó
su oración y Rivka consiguió. Exactamente, dice, e Isaac suplicó a Adonai frente a su esposa porque ella era estéril. Y aquí viene una pregunta muy curiosa, Shalom, shalom a todos los que están aquí, Margarita, Hugo, ajá, ok, sí, miren, fíjense aquí, Hugo Gerardo dice, según los sabios, la gente decía que Isaac era hijo de Abimelech, no de Abraham. ¿Se acuerdan que Abimelech había secuestrado a Sara? Entonces decían, pues ahí Abimelech le hizo el favor a Sara y pues ya, ¿no? Entonces no, pero no, ¿sale? Entonces fíjense, cuando Abraham se casó con Sara, ¿cuántos años pasaron para que tuviera hijos? Pues un montón, ¿no? Porque acuérdense que aquella edad tuvo Abraham a Isaac a los 99. Ajá. Entonces, ¿están de acuerdo que esta Sara no era una mujer muy fértil, que digamos? ¿O sí? No. ¿Cuántos hijos tuvo? Uno y ya bien viejita, ¿no? Rivka tenía, perdón, Isaac, ¿cuántos años tenía cuando se casó? 40. Ujú. Y el siguiente verso dice, y pasaron todavía 20 años. ¿Cuántos años tenía Isaac? 60 tenía Isaac. ¿Y Rivka? Nada. ¿También era qué? Estéril. Infértil. Ajá. Y si nos vamos más adelante, nos vamos a adelantar un poquito. Con Jacob, ¿quién era la mujer amada? Rachel era la mujer amada. ¿Y Rachel hasta cuándo tuvo hijos? Pues Después de los de Lea, después de los de la sierva, hasta el final. Los últimos dos los tuvo ella. ¿Y qué pasó ahí también? Infertilidad. Fíjense. ¿Por qué? ¿Por qué creen esto? ¿Están de acuerdo que la infertilidad es algo bueno o algo malo? Malo. Pues malo, ¿por qué? Porque dice que en su pueblo no habría mujer estéril. Estéril, exactamente, pero ¿por qué las matriarcas son estériles? Sí, es lo que yo Está siempre difícil me la he pregunta, preguntado. ¿no? O sea, Ajá. ¿por qué? Se pueden a meditarlo, es algo complejo, ¿no? De, pues a ver, explícame, Eterno, ¿por qué? ¿Por qué tú decides que tu pueblo elegido en sus patriarcas no tengan un montón de hijos desde un principio? Y les cuesta mucho trabajo tener hijos. ¿Por qué creen? ¿Sería profético? ¿Sería profético de qué? Pues de que la mujer, o sea, nosotros la iglesia, ¿no? O sea, No nos multiplicamos, bueno, vale, buen análisis. Ajá, a ver qué más se les ocurre. ¿Qué pasa cuando tú quieres algo? Supónganse, ¿no? Que ustedes trabajan durante mucho tiempo de su vida porque anhelan comprar una casa, ¿no? Imagínense. Y trabajan 2 años y ya juntan el dinero para comprar su casa. Rapidito. Ajá. ¿Y después qué pasa? Ah, pues ya tengo mi casa, muy padre. ¿Y ahora qué, no? Pues buscas otra meta. Y otra meta, y otra meta. Y las alcanzas, ¿no? Y luego, cuando te dicen, ay, qué padre está tu casa. Ah, sí. Pero mira mi coche, ¿no? Que me acabo de comprar. Pero mira mi X que me acabo de comprar, ¿no? Ahora en contraste, ¿qué pasa cuando has trabajado durante 20, 40, 50 años para comprar tu casa? Pues luego ya el desánimo, la frustración. Exacto, pero ya cuando la tienes, te alegras. te alegras, ¿no? Y puedes llegar a cumplir los 90 años y tú vas a seguir súper contento. Sí pude, ¿no? Y en mi vida cumplí. Como que valoras más, ¿no? Exactamente, valoras más, eso era lo que yo quería llegar, valoras más. ¿Por qué el Eterno los deja esperar un montón de tiempo para tener hijos? Por el mismo motivo, para que valoren mucho a su descendencia y amen a sus hijos. Si tú te das cuenta, si nos ponemos a pensar en la modernidad, ¿a qué edad tienen hijos las chicas, las mujeres? Como los 16, 15, ¿no? Después de los 15 ya. Hay unas que desde los 15, ¿no? Hay casos que hasta en los 12 ya empiezan a tener hijos. Sí. O sea, aquí en México
la edad en la que la gente empieza a tener hijos, las mujeres empiezan a tener hijos, es como en promedio, en promedio es a los 15, 16. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con los hijos, los nietos más bien, de la hija de 16, 17 años? Hasta hay muchos memes, ¿no? De que ya me voy a la fiesta, mamá, y la cuidas, ¿no? Sí, ya quieren después vivir y dejarlos. Y exacto, ya todo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando, pues es tu hijo, no? Atiéndelo, ¿no? ¿Y qué? No, pues valóralo, es algo hermoso, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues no. ¿Por qué? Porque los tuvieron muy pronto, ¿no? A lo mejor era voluntad de Adonai y todo lo que quieran, pero están de acuerdo que no es el orden lógico, no es como el Eterno dijo. Tampoco es tenerlos hasta los 100, ¿verdad? Pero como los patriarcas, ¿no? Pero están de acuerdo que ellos los valoraron un montón. Sí. Al grado de que podemos comprender el dolor de Abraham al ir a sacrificar a Isaac, su único hijo ahí que tuvo a los 90 años, ¿no? ¿Cómo es posible? Ajá. Entonces, fíjense, el Eterno los permite esperar para que valoren lo que tienen. Ajá. Y así tenemos que ser nosotros también, cuando el Eterno nos dice, sí te voy a cumplir lo que tu corazón anhela, pero ahorita no. Espera, ¿no? Y espera. ¿Y qué pasa? Como decía la hermanita Hortensia, te empiezas a frustrar, te empiezas a desesperar y dices, ay, ¿cuándo, no? Sí, o ya parece que ya no va a ser. Yo creo que ya no ibas perdiendo el ánimo, ¿no? Exacto. ¿Qué? Pues el Eterno te está probando a ver si lo valoras, a ver si en realidad lo mereces, ¿no? Porque no es cualquier cosa lo que pedimos, ¿o sí? No. Todos en nuestro corazón tenemos obtener un gansito, ¿no? No. Queremos cosas grandes, ¿no? Queremos cosas importantes o cosas de mucho valor. Entonces tenemos que aprender a ¿qué? A valorarlas desde ahora. ¿Sale, amados? Y entonces, fíjense. Esta Ribka estuvo casada por 20 años sin tener hijos. Ajá. Y después, ¿qué pasa? Isaac le dice finalmente, no, esto no puede ser posible. Vente, nos vamos. Y se lleva a Ribka al monte Moriah. ¿Se acuerdan del monte Moriah? Dios es sacrificado, ¿no? Exacto, donde él iba a ser sacrificado. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí en el monte Moriah se pone a orar Ribka en un lado, porque ahí estaba el altar. Acuérdense del altar donde iba a sacrificar Abraham a Isaac. Ahí estaba el altar. Y entonces en una esquina se sienta Ribka, más bien se postra ahí esta Ribka. ¿A qué creen? A orar. Y en la otra esquina, así que como en la otra esquina, ¿quién creen? Isaac. Ajá. Y en ese momento en el que los dos finalmente se ponen de acuerdo para orar por algo en común, es cuando el Eterno les da la bendición. Hasta entonces, ¿Cómo no les dijeron antes? ¿cómo no les dijeron antes, no? Habérmelo dicho antes. Pero fíjense, muchas veces pasa eso, ¿no? Que pedimos cosas en conjunto, ¿no? No sé cuál sea el anhelo de su corazón, pero muchas veces lo que pedimos al Eterno involucra no nada más a nosotros, sino a nuestra familia. O a tu pareja, Sí. o a tus papás, ¿no? O a alguien más. No nada más es para ti. Y si el beneficio es para más personas además de ti, pues ¿cuántos tienen que orar por lo mismo? Todas las personas beneficiadas, ¿no? ¿Aquí quiénes eran los beneficiados? Ellos dos, Isaac y Ribka. ¿Y quién oraba? Ribka. Ribka, ¿no? Durante 20 años duró Ribka, ¿no? Y el Isaac, pues a ver a qué hora. Él no oraba. Pues yo pienso que no, porque hasta este punto es cuando el Eterno los bendice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues ya dicen, no, ya me harté de esta situación, ahora sí vamos a ponernos a orar los dos, ¿sale? Las pilas. Ajá. Dice Peter, no es voluntad de Adonai. No, Peter, sí es voluntad de Adonai porque el Eterno tiene el control de todo. De todo. ¿Voluntad de quién, perdón? Es que hablábamos de los hijos prematuros, ¿no? Y de aquí Peter dice, no es voluntad de Adonai. Sí, es voluntad de Adonai porque Adonai lo permite. Claro, si no, no. ¿Sale? O sea, ahí no queda duda. Adonai lo permite porque él quiere y es su voluntad. También lo pienso así. ¿Sale, amados? Entonces, en este punto van a orar los dos y escogen un lugar mejor que ese no había, que es el monte Moriah.
donde habitaba la Shejina de Elohim. Y entonces finalmente Ribka queda embarazada. Pero su embarazo es un embarazo horriblemente doloroso, tanto física como espiritualmente. Porque imagínense que Ribka va a ir por ahí con una panza enorme. Ajá. Y lo que está en su vientre le pega, le patea, ajá, Sí, es lo que le dice patea que- duro, ajá, van ahí, pues ella va caminando y va sintiendo el dolor. Dice el Midrash que pasan así por donde estaba la yeshiva, la escuela de Shem y Eber, donde enseñaban Torah, cosas de Elohim, y sentía cómo la pateaban para allá, ¿no? Como para que fuera para allá. Y entonces ella ya pues decía, no, pero espérate, ¿no? Ya iba ahí con su panza, seguía caminando y de repente se encontraba un templo de esos paganos, donde había un montón de cosas feas. Igual sentía las patadas para allá, ¿no? Y entonces Ribka, además de que le dolía físicamente las patadas y todo eso, en su corazón Ribka estaba deshecha. Que decía, ¿cómo es posible que mi hijo no se decida si quiere las cosas de Adonai o quiere las cosas de los paganos? ¿Qué dice la Torah sobre los tibios? A los tibios los vomitará de su boca, ¿no? Entonces, Ribka prefería que fuera pagano o que fuera de acá, pero que se decidiera, tibio o no. O sea, de aquí o de allá, decídete, pero en medio no puedes estar. Y entonces en ese momento no tenía cómo decirle o explicarle a su hijo porque estaba en su panza. Entonces su corazón se quebrantaba mucho. Mucho, mucho, mucho. Sufría porque no sabía qué va a hacer de mi hijo. ¿Nos va a ser un indeciso toda su vida? Y entonces, ¿qué pasa? Va precisamente con Shem, con el maestro de Torah, con Shem, y le pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá. ¿Se acuerdan de alguien más, otra mamá desesperada que haya consultado a alguien? Sara, ¿no? Sara, pero Sara, ¿quién consultó? Los brujos, ¿no? A los gigantes, a los brujos, a los adivinos, exactamente. Por consultarlos a ellos, Sara muere. Ribka aprende de eso. ¿Y a quién consulta? A Shem y a Eber. A Adonai, exactamente. Eso también nos da razón, ¿no? Cuando tengas algún problema antes de irte a Catemaco de rodillas, a que te hagan una limpia y te pasen un huevo por toda la cara y todo lo que se llama cuerpo, mejor ve con Adonai. ¿Por qué te metes allá? ¿Allá qué? Si el resultado de allá va a ser fatídico y el de aquí te va a dar tranquilidad. ¿Qué pasó? Que cuando llega con Shem le dice, lo que pasa es que son dos, no es uno. Entonces cuando pasas por la casa donde se enseña Torah, pues uno, el que le gusta eso, patea para allá. Cuando pasas para el otro lado, pues el otro es el que patea. Y entonces dice, bueno, pues mi hijo no va a ser indeciso, son dos. Y se calma. Su corazón, aunque el dolor físico ya todavía lo tiene ahí porque van peleándose uno con otro, su corazón ¿cómo está? Tranquilo. Sale, amados, tranquilo. En Shalom. Exactamente, shalom, 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 Mari. Dice que lo está viendo Mari. Bueno. Entonces, fíjense, en su vientre hay una guerra. Se vienen peleando Esaú contra Isaac. Están ahí. Porque son polos opuestos, pero están ahí cohabitando juntos. Contra Jacob, perdón, ajá. Esab contra Jacob, ajá, Jacob. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando va, le dice Shem, pues están luchando dentro de ti y van a luchar aún fuera de ti. Todo el tiempo van a estar peleando, ¿no? Y llega el tiempo en el que finalmente Esab y Jacob nacen. Ajá. Esab viene de la raíz Asab, que significa terminado. ¿Por qué terminado? Según el Midrash, cuando nace Esab nace con dientes, Esab nace con cabello, Esab nace con vello en todos los lugares donde debe haber vello cuando eres grande. Ajá. Imagínense la escena terrible, ¿no? Era un bebé muy feo. Ajá. Pues imagínense, ¿no? O sea, si buscan en internet una imagen de un bebé con dientes, sí les va a aparecer. Sí. Y nada más con los dientes se ven feos. Sí, pues sí.
Ajá. No lo hagan porque se van a asustar. Pero fíjense, Esab era como, ahora sí que un homúnculo. ¿Saben qué es un homúnculo? Un homúnculo es una persona totalmente desarrollada, pero de un tamaño así pequeñito, ¿no? O sea, era un bebé, pero era una persona. Ajá. Era ya literal un hombre, ¿no? Ya todo su desarrollo lo había cumplido en el vientre de su mamá. Entonces de ahí viene la raíz del nombre de Esab, ajá, de Asab, que significa terminado. Ajá. Y Esab cuando nace, trata de evitar que nazca Jacob. ¿Cómo creen que hace esto? Dejarla cañar, ¿no? ¿Lo jala? No. Lo empujan. A él lo empuja y además intenta asesinar a su mamá. ¿Saúl? ¿Cómo? Lastimándola mientras él nace. Uy. Eso es posible. ¿Ah? Pues ese dice Midrash. Ajá. Tenía dientes, tenía uñas. Podría ser que sí. Ajá, entonces, entre mordidas y estarla haciéndole así, yo creo que sí le dolió, ¿no? Rick. No, se le puede romper. Entonces dice el Midrash que Esab nace con tanta furia, intentando asesinar a su mamá para que no nazca Jacob, que esta Rivka, después de tenerlos, ya no puede tener más hijos. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? Pero a pesar de los esfuerzos de Esab por evitar que nazca Jacob nace. ¿Y cómo nace? Agarrándolo del talón. Ajá. Exactamente, Jacob viene de la raíz Akab, que significa talón. Ajá. Hasta los 13 años empiezan ellos nacen, crecen, están ahí. Hasta los 13 años, ¿qué pasa a los 13 años? El bar mitzvah. Bar mitzvah. Hasta los 13 años son iguales. Se comportan igual. No se parecen físicamente, pero pues ahí van, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién los educa? Isaac, su papá. A los 13 años, cuando haces tú tu bar mitzvah, no es que ya seas mayor de edad. Ahí muchos tienen una confusión grande. Porque un niño yehudí, un niño judío, no tiene mayor de edad a los 13 años. La mayoría de edad, ¿a qué edad es? Lo hablamos la vez pasada. A los 21. Hasta los 21 ya eres mayor de edad. Pero entonces, ¿qué significa el bar mitzvah? ¿Cómo se cree que el compromiso de leer la Torah, estudiar la Torah? Más o menos, Ajá, ajá. pues sí, o sea, tu espiritualidad ya depende de ti, ¿no? De tus Exactamente, padres. que tu espiritualidad ya depende de ti. Tú ya eres responsable, lo suficientemente responsable para saber que tienes que orar 3 veces al día, que tienes que comer kosher, que tienes que seguir la Torah, que usar tzitzit, todo. A los 13 años tú ya tienes que saber. Y si no lo haces, sorry, Estás mal. sorry baby, porque ya es tu culpa, ya no la del papá. Ajá. Si ya no quieres ir a la comunidad, quédate. Pero ya no es culpa del papá. ¿De quién es? De él mismo. Que ya no quieres, que quieres andar comiendo camarones y andar comiendo carnitas, no comas. O sea, cómelo más bien. Ya el asunto no es del papá. ¿De quién es? Es muy tu rollo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los 13 años todavía, hasta antes de los 13 años todavía son iguales. ¿Por qué? Porque están sometidos a la autoridad de papá. Ajá, a la autoridad de Isaac. Pero después de los 13 años de su bar mitzvah, ¿qué creen que pasa? Pues ya. Uno Isaac se sigue la pierde. Torah. ¿Que quién creen que es? Jacob sigue la Torah. Jacob está ahí estudiando, aprendiendo. ¿Y el otro? Es cazador, ¿no? Y anda, dicen que así con... Las malvadas. Exacto, Haciendo se cosas, vuelve malvado. Ujú. Tanta es su maldad que Esau se casa 2 veces. Y las 2 veces lo hace con intenciones de lastimar a su mamá. ¿Su mamá de dónde es? ¿Hija de quién? De Betuel. De Betuel, ajá. Es hija de Betuel. Que Betuel es parte del pueblo de Abraham. O sea, eran familiares. Ajá. Lejanos, pero familiares. Eran parte del mismo pueblo. Entonces Rivka le decía a Esab,
no te cases con con una de las hijas de aquí, búscate una mujer buena de nuestro pueblo, que te entienda. ¿Y qué hace eso? Lo contrario. Lo contrario, ¿por qué? Porque buscaba ¿qué? Hacerla enojar. Y entonces primero se casa con Yehudit y luego con otra mujer que no me acuerdo cómo se llama. Pero por ahí, luego los busco el nombre. Pero las dos, ¿de dónde eran? De un pueblo raro. De un pueblo pagano, de un pueblo extraño. Ajá. 2 veces. Ajá. Yo me imagino que Rivka le debe haber dicho, ya te casaste una vez, ¿para qué te casas otra vez? Ah, ¿no te gusta que me case otra vez? Pues ahí va, para que sufras, ¿no? Sí. Ya lo hacía con intención de molestarla, ¿no? ¿Y qué pasa? Vamos a leer aquí, donde dice 7 vicios abominables para Adonai. 7 vicios, ahí en Mishle. Mishle es Proverbios. Proverbios 5:16. Mishle, Proverbios 5:16. Shalom, shalom, Talib. Luz María, bendiciones, qué bueno que están por acá. Oye, ¿y ahorita en la librería no hay descuentos del Midrash? ¿No hay No Midrash? tenemos Midrash. ¿No? Es que aunque no lo crean, este es caro. ¿Sí? Y no lo venden ahí. Sí lo vendemos, pero por pedido. Ah, o sea, lo tienes que pedir. Ajá. Ah, yo dije, ahorita con eso de que hay descuentos, a ver si me hago de uno. Pues sí te puedes hacer lo tuyo, Yo ¿eh? también quiero uno. ¿Eh? Sí, aprovechen el Buen Fin. Ahorita que hay descuentos, ¿Sí? aprovechen. ¿Descuentos? También en la librería y en Oasis aprovechen su descuento. Vale, ahí para que compren su playera. Sí. Vale, entonces, Bueno, acuérdense que el que no le echa ganas, pues nunca obtiene lo suyo, ¿no? Entonces, aunque sea de a poquito van dando y... Sí. ¿Vale? A ver ahí qué dice Mishle 5:16. Proverbios 5:16. lo hacen preguntas, ¿se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? ¿Es eso? Ajá, no sé. ¿Hasta ahí? ¿Está ahí, no? Dice, sea disperso Ajá. afuera lo que tus fuentes producen, arroyos de agua fluyendo en las calles. ¿A poco sí es Proverbios 5:16? ¿Sí? A ver el 17. Pero que sean solamente para ti y no para los extraños contigo. No, a ver, uno antes. El 15. 15. Bebe el agua de tu propia cisterna, agua fresca de tu propio pozo. Está muy raro. Pues no sé por qué dice eso, pero bueno. Debería estar ahí, lo voy a checar. Pero bueno, aquí dice que son 7 vicios que tiene el hombre que son abominables a Adonai. Y los 7 los tenía Esap. El primero es arrogancia. El segundo, una lengua mentirosa o lashon hara. Ajá. El tercero, manos que derraman sangre inocente. El cuarto, un corazón que imagina malos pensamientos. Fíjense, un corazón que imagina malos pensamientos. ¿Qué significa eso? Eso está medio raro. ¿Un corazón Que imagina malos pensamientos. ¿Qué significa eso? Que no fue deseado, ¿no? Exactamente, ¿no? Que es algo deseado, que no es algo... Fíjense, es que uno puede tener malos pensamientos, pero hay diferencia entre tener un mal pensamiento provocado, o sea, por ejemplo, de que tú estás viendo la tele y sale un anuncio, ¿no? De una chava aquí, pues es un mal pensamiento provocado por un estímulo externo a ti, y no lo deseas, ¿no? Pero otro pensamiento, otro mal pensamiento es el que se desea, como dice el hermano, ¿no? Que ya nada más estás maquinando, ¿no? Quiero esto, y estás pensando. Y malo. Y malo, cosas malas, exactamente. Eso es tener malos pensamientos en el corazón. O sea, estar maquinando y estar pensando sin que nada pase, que tú solo estés ahí en tu corazón, está tendiendo hacia lo malo. Ajá. Luego dice, pies que se dirigen rápidamente hacia el mal. ¿Qué creen que significa eso? Está chistoso, ¿no? Sí, de que quieres, como el chisme, ¿no? Que quieres ir a escuchar, ¿no? Exacto, ¿no? O que quieres ir a hacer lo malo. Ajá. No, pero no solamente quieres. Corre, De que escuchas que ahí está ahí el chisme, córrele, porque quiero enterarme, ¿no? De que escuchas o así, ¿no? Cosas que en cuanto ves que puedes hacerlo, lo haces, Y ¿no? te apresuras, ¿no? Exactamente. Para hacerlo. El sexto, dar falso testimonio. Ese es uno de los peores, ¿eh? Y el último, el séptimo, discordia entre hermanos.
Si es que están peleados con sus hermanos, hay que ir a arreglarlo ya. ¿Sale? Si era bien malo, ¿no? 6:16, amigo. ¿Es el 6? Ajá, es 6:16. Ah, vale, a ver qué dice el 6:16. Pues sí, dice 7 cosas aborrece a Adonai. Ah, pues ahí está. 6 cosas aborrece a Adonai. Es lo que Y te aún iba a 7 decir. abomina su alma. Ajá. Eso Yo no me te iba a decir, parece a lo mejor te cierto. equivocaste en la... Sí. en- Y es eso lo que dice después. Ajá. Los ojos altivos, la lengua mentirosa. Ah, pues fíjense, ahí las está. manos En derramadas mis leyes en de Proverbios sangre. 6:16 viene esto. No, dale. Sí, aquí hay Cierras que, el 5. hay que corregirle. Es mis leyes 6:16. ¿Sale? Sí, si pueden, ahorita me pasan el plumón. Ahí está en el bote. Ah, no, creo que está afuera. No sé. Bueno, entonces ahí están, ¿no? Enlistados 7 cosas odia Adonai el negro, hermano. Muchas gracias. Sí, sí, no, pues, el changle no lo quería que nos... No quería saber dónde. Ahí está. Mishlei 6:16. ¿Sale? Entonces, Sí, me iluminó. fíjense, y ya más claro no lo podía escribir el Eterno, ¿no? 7 cosas detesta Adonai y son esta y esta. ¿No? O sea, y peor aún Esab tenía todas. Y yo creo que hasta contaron, ¿no? Para ahí. Y más, otras más, ¿no? Entonces, fíjense, Esab era alguien malvado. Malo, ajá, malo de corazón, ajá. Vale. Dice, ahora sí vamos a esa parte donde dice, y Esab era hombre de casa y hombre de campo. Ese es un verso que está en la Torá. A ver, búsquenlo ahí. Vamos a buscarlo ahí en Bereshit, en Génesis 25. Ajá. Ahí en Génesis 25, ahorita les digo qué verso es. Ok, debe de ser después del 26. Aquí en el 27. Ah, sí, 27. 27 dice, y los muchachos crecieron. Ajá, Bereshit, Génesis 25, 27. Y los muchachos crecieron. Esab era hombre diestro en la casa, hombre de campo. Porque aquí otra vez dice, era hombre diestro en la casa, luego hombre de campo. ¿Cómo podría decir? Más resumido. Era un hombre de casa y diestro de... Pues quitándole el hombre, ¿no? 2 veces dice hombre, ¿no? Ah, Pero además fíjense cómo es contrario, ¿no? Porque un hombre de campo, ¿qué entendemos hoy por hombre de campo? Un campesino. Un campesino que siembra. que es maduro, ¿no? Que es No, fuerte no en tanto eso. que es maduro, sino que se dedica ¿a qué? A sembrar, al campo, ¿no? Y un hombre cazador, ¿se dedica al campo? No. ¿A qué se dedica? A cazar. A cazar. Pero fíjense cómo son dos cosas hasta cierto punto opuestas, ¿no? O sea, no tiene sentido que sean los dos. O es cazador o eres de campo. Decídete. Ujú. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la Torah? Y también dice 2 veces, hombre. Shalom, shalom, metatere. Pásense para acá, aquí hay lugar. Es que aquí hay que ver Ah, ya ve. ¿Te veniste? Entonces, fíjense. Ajá. Pensamientos intrusos. Exactamente, Hugo Gerardo. Fíjense. Dice, hombre de casa, un hombre cazador. Y también un hombre de campo. De campo. Fíjense cómo son identidades diferentes. ¿Por qué creen que dice esto? Porque era tibio. Porque era tibio más o menos. Por ahí va la idea. Pero no era tibio. El problema con Esab es que era una persona que tenía doble personalidad. ¿Se han enterado de esto de las múltiples personalidades? Hay una película que recién salió que se llama... ¿Cómo se llama? La de fragmentado. Fragmentado, exactamente. Es que son 3 y yo me acuerdo de la última que se llama Glass. Ajá. Entonces en esa película de Fragmentado sale una persona que tiene como 16, ¿no? No me acuerdo, creo que 7, no me acuerdo, tiene varias. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando una personalidad lo agarra, no sé, es un niño, ¿no? Así. Y actúa como niño y se ríe y así de tonterías, ¿no? Y de repente lo agarra la personalidad de una señora así grande, muy mayor. Y entonces se comporta así como señora. Entonces, ¿Esab cómo era? Así. Esab era así, pero Esab tenía 2. Ok. Uno era un hombre de casa. ¿Cómo es un hombre de casa? Pues fuerte, rudo. Pues hombre fuerte, rudo, sanguinario, que no le importa matar, ¿no? Fíjense, ¿no? ¿Cómo es un cazador? Frío, Frío, calculador, una persona que nada más andaba buscando, ¿no? En el momento en el que
echar el balazo, ¿no? Estando al acecho, exactamente. Y tenías otra personalidad que era un hombre de campo. ¿Cómo es el hombre de campo? Pues tranquilo. Tú tranquilo, paciente, ¿no? Ay, no ha crecido la plantita, pues le echo más agüita, ¿no? Ajá. ¿Tenía cuántas personalidades? Dos. Era alguien bipolar, era alguien que escondía. Estaba endemoniado. Exactamente, estaba enchamucado, yo me imagino, ¿no? Sí, pues no quieras que no, fíjate. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estaba con su papá, con Isaac, ¿cómo creen que era? Ah, Tranquilito, ¿no? Era el de campo, ¿no? Tranquilito, era el de campo, ¿no? Sí, paciente, ay, sí, yo voy a seguir la Torah. Pero más adelante no le dice que le fuese a traer un Pues sí, pero también, pero eso no se refiere tanto a su personalidad, sino se refiere al mandado que tenía que hacer, ¿no? Entonces, fíjense. Y ya cuando estaba afuera, ¿cómo estaba? ¿Cómo era? pues ya sí. Pues alguien salvaje, así que le valía todo, Era ¿no? rudo. Exactamente. Sí, o sea, se refiere a la esencia de los oficios, ¿no? Exactamente. No que realmente fuera eso, ¿no? Ajá. Exactamente. Entonces, fíjense. Ahí aplica la de farol de la calle, Oscuridad en su casa. oscuridad en su casa, ¿no? Pero ahí era al revés, ¿no? Farol en la Era casa. farol en la casa, no, farol con el papá, ¿no? Ajá. Y oscuridad del resto del mundo, ¿no? Porque le convenía quedar bien con el papá. ¿Sale? Entonces, fíjense, ¿cuántas personas conocemos así? Era Un buen- hipócrita. ¿Cuántos años nosotros fuimos así? de hecho sí, Sí, ¿no? O sea, todos tenemos cola que nos pisen. ¿Sale? Entonces, fíjense cómo era Esap, pero Esap era malvado. Tenía las 7 cosas malas, tenía doble personalidad, era una persona que intentaba lastimar a su mamá, que es creo que de las peores cosas que puedes hacer, ¿no? Hasta la Torah dice, no, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Sí. Y nada más honraba a su papá, ¿no? Y entre comillas. ¿Sale? Bueno, sírvanse sus papitas, sírvanse refresquito, pidan café, aprovechen. En lo que hacemos este breviario cultural y comercial. Pero es que el comercial ya lo hice. ¿Ah, sí? El comercial era que vayan que compren en la tienda H&M, que aprovechen el Buen Fin ahí en la librería de Oceana y también en la página de Oasis para que compren su playera. Ajá, aprovechen el Buen Fin y promociones futuras. ¿Sale, amigos? Pues bueno, entonces fíjense cómo esta parasha podemos aprender mucho. ¿Sale? Apenas vamos en el versículo, ¿qué? 27. ¿Sale? Entonces, fíjense, qué difícil. Ajá. Entonces, dijimos que Esab era hombre de qué? De casa y de campo, ¿no? De cacería y de campo. ¿Y qué dice sobre Jacob? Volvamos ahí a nuestra Era el escritura. preferido de su mamá. Exactamente. No, pero ahí en el mismo 27 dice, y Jacob era hombre íntegro que permanecía, ay, ya me perdí, que permanecía en la tienda. Ajá. ¿Dónde? En el 27, en Bereshit, Génesis 25-27, la segunda Ah, sí, parte, sí, dice, sí. y Jacob era hombre íntegro Ajá. que permanecía en las tiendas. Pero pues, ¿qué hacía en la tienda? ¿Flojeaba? Es que aquí te lo ponen como que sí, porque no dice quieto. Dice Sí, quieto, ¿no? Ajá. Pues es como de, ay, pues no sé nada. Pero entonces, o Ajá. sea, quito porque estudiaba Torah. Exactamente, porque estudiaba Torah. Pues ahí es un problema de traducción, Sí. porque sí dice que permanecía aquí en su tienda, ¿no? Y dice, permanecía estudiando en la casa de estudio, ¿no? Ujú. ¿Y dónde era la casa de estudio? En la tienda. Pues en la tienda con su papá. Bueno, En este punto Shem creo que ya había muerto. ¿Sale? Ah, Vale, entonces, pues sí dice que era íntegro, ¿no? Entonces ahí está bien. Ahora sí vamos al 28. Ajá. Dice, Itzhak amaba a Esab. Ajá. sí, gracias. Fíjense, Itzhak no odiaba a Esab. Aquí dice lo contrario, Isaac amaba. amaba a Esab. Porque comía de su casa. Ajá. Tú, Isaac, ¿quién era? El hijo de Abraham. El hijo de Abraham y papá de Esab. Ajá.
Cuando, a ver, los papás, ¿tienen un hijo favorito? No. Siempre dicen que no, ¿verdad? Pues ya, Pues no tengo otro. Siempre dice mi dicen que no, papá. pues usted no tiene otra opción. No, A tengo veces dos, es tengo mi dos. favorito. El bueno y el malo. El bueno y el malo. Sí, El bueno, Mike el Mike del no. lunes y el Mike del resto de la semana. El bueno de Shabbat. Sale. El malo es toda la Y ya te semana. están ventaneando, ¿eh? No, pero fíjense, a ver, los que tienen más de un hijo, ¿no? ¿Tienen algún favorito? Tú le preguntas y dices que no. Pero evidentemente quieren a uno más que al otro. sí. ¿Vale? Y aquí no era la excepción. Isaac, ¿a quién quería más? A Esaú. Pero fíjense que es curioso que el hebreo dice, Isaac amaba. ¿Amaba qué es? Pues más intenso. Amaba, no, pero fíjense, ¿qué tiempo? Ah, pues pasado. Presente. Es pasado, ¿no? Pasado, Amaba. ¿no? Y luego dice ahí, Pasado continuo. pero Ribka, no sé cómo diga su versión, pero aquí dice así, Isaac amaba a Esaú porque comía de la casa. Pero Ribka, o sea la mamá, ama ¿a quién? A Jacob. No sé cómo diga su versión, pero esta es la versión más apegada al hebreo. Amaba también es el pasado, ¿no? Aquí dice ama. Es el Ribka presente. ama a Jacob. Aquí Es dice el Rebeca presente. amaba. Ah, ya. Amaba, no, pues aquí dice ama. Y en el hebreo sí cambia la palabra. Ajá. A uno dice en pasado y al otro dice en presente. El hebreo. ¿Por qué? Fíjense, ¿por qué? ¿A quién era Porque el pasado? Isaac se daría Isaac, cuenta. escuchen otra vez. Isaac, que era el papá, amaba a Esaú, a Esab. Pero Ribka ama a Jacob. ¿Mm? Aquí es curioso. Y viene así por una razón. Cuando está escrito Isaac amaba a Esab, nos explica. Porque Nació primero. comía de su casa. Ahí dice el verso, ¿no? Hay una condición. Porque comía, le traía de comer, ¿no? Ese amor era un amor que Condición. condicionado a qué? A la comida. A la comida. Entonces, Isaac amaba a Esab o Isaac amaba la comida que le daba Esab. La comida. que le da. Isaac amaba la comida que le daba Esab. Ajá. Y aquí viene el concepto de amor de peces. A lo mejor esto les causa conflicto. Mike ya lo escuchó alguna vez que lo dije y lo comenté. Pero amor de peces. ¿Qué pasa? En la modernidad, la mayoría de las personas cree que está enamorada, pero en realidad lo único que está sintiendo es amor de peces. ¿Por qué? Este es un concepto rabínico, judío, de un hombre sabio, que dice, cuenta una historia de un rabino que iba pasando ahí alrededor de la costa, en la orilla del mar, y escucha a alguien que dice, yo amo el pescado. Y entonces el rabí se acerca y le dice, ¿en serio tú amas al pescado? Sí, yo amo el pescado. Y el rabí le dice, entonces porque amas al pescado, lo sacas del agua para que sufra, lo asesinas y luego lo cocinas para que te lo comas. ¿Eso es amor? Fíjense qué curioso, ¿no? ¿Eso es amor? ¿Ustedes piensan en realidad amas al pescado? No, amas comer pescado. Y entonces mucha gente en la modernidad siente este amor de pescado. ¿Qué pasa? Es que me gusta estar contigo porque cuando estoy contigo soy completamente diferente, ¿no? Porque cuando estoy contigo me siento feliz, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Están amando a la persona? No. Momento. Están amando las cosas que le da a esa persona. Los sentimientos que tiene al estar con esa persona. Está pensando nada más en quién. En lo que yo siento, en lo que yo recibo, en lo que yo obtengo. ¿Aquí qué estaba haciendo Isaac? Pensando en lo que Esab le estaba dando. Es un amor de pescado. ¿Vale? Fíjense que cuando ustedes amen a alguien, no sea un amor de pescado. ¿Qué es lo correcto? Amar a la otra persona a pesar de que no te dé. A pesar de que un día no sientas lo que sientes hoy. Eso es amor real. Un amor verdadero como tuvo Yeshua por su Keilah. ¿Sale? ¿Y aquí qué pasa?
Dice, y Ribka ama a Isaac. Porque Ribka sabía que Isaac no era, que Jacob no era perfecto. ¿O sí? Jacob no era perfecto. Jacob tenía errores. A lo mejor sí le podía reprochar a Isaac, no, pues que tú nada más estás aquí. ¿No? Pero Ribka no quería a Jacob por lo que recibía de él. Ribka quería a Jacob simplemente porque era Jacob. Era su hijo. Exacto. El otro también era su hijo. El otro también era su hijo, pero ahí no decía. Fíjense. Entonces, ¿qué sucede? Pues que Jacob se convierte en el Talmid Jajam, en un estudioso, en un sabio de la Torah. ¿Sale? ¿Qué pasa después? Llega un punto en el que Abraham tenía que morir. ¿A qué edad murió Abraham? A los 127. 175 años. 175 años. ¿Sale? 175 años. Muere Abraham. Abraham conoció a Esaú y conoció a Jacob. Coincidieron porque era su abuelo. Ajá. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué vivió nada más 175 años? El Eterno había declarado que él iba a vivir 180. Pero Abraham muere cuando ellos tienen 15. ¿Por qué? Porque Esaú ya era malvado, pero todavía no era muy malvado. ¿Quiénes son abuelitos de aquí? ¿Qué sentirían si su nieto se volviera alguien muy malvado? No, mucha tristeza. Nieto o nieta, ¿no? Que tenga. Dolor. Tristeza, dolor. Y ustedes están jóvenes, están en la flor de su juventud. Aquí Abraham ya tenía 170 y tantos años, ¿no? O sea, el enterarse de todo lo que hacía Esaú le hubiera causado algo mal ahí, ¿no? A Abraham. Entonces, ¿qué pasa? El Eterno dice, no, pues antes de que vea todas estas cosas feas que va a hacer su nietecito querido, vente conmigo, ¿no? Y se lo lleva. Entonces, el Eterno recoge a Abraham. Ajá, Abraham fallece. ¿Y cómo está su hijo? pues triste. Pues triste, exactamente. Ajá. Entonces, Isaac está haciendo duelo, haciendo Shiva. Ajá, ¿en dónde está? Pues en su tienda, encerradito. Y en la Shiva no puedes hacer de comer, no puedes hacer limpieza, no puedes hacer muchas cosas. Tienes que estar ahí sentadito, acordándote y llorando a tu familiar, a tu difunto. ¿Por qué? Porque tienes 7 días nomás para llorarlo. 7 días. Y ya lo lloras todo. Ya no se vale de que, ay, luego me acuerdo y voy a volver a llorar. No, ya no. Ya lloraste. ¿Vale? El tiempo de llorar se acaba 7 días después. ¿Y así es? Sí, así es. ¿Cuánto tiempo? 7 días. 7 días. Después te puedes acordar, te puede doler. Pero así como de caerte, no. Eso no. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues está ahí, acaba de pasar, están en el Shiva, en el duelo. Y como Jacob no puede hacer de comer y por consecuencia Ribka tampoco, porque es la esposa de Jacob. Ajá. ¿Quién está haciendo de comer? Esaú. Esaú no, porque usted es un desobligado. Ah, ¿Quién está haciendo de comer? Jacob. Jacob. Lentejitas. Ajá. Y está haciendo lentejitas, que es un plato tradicional para alguien que está en duelo. ¿Sale? Normalmente uno de los platillos que se dan tradicionalmente son lentejas. ¿Sale? ¿Y Esaú dónde anda? Haciendo lo malo. Haciendo cosas malas, exactamente. Según el Midrash, Esaú en la mañana se va, anda por ahí en la vida. Se ve una muchacha guapetona que andaba ya ahí comprometida. Dice, no, pues vámonos, ¿no? Y ahí la viola. Dice que después de violarla, se va, la deja. Y que anda por ahí en la vida caminando y se encuentra con Nimrod. Nimrod era un rey de Ur de los Caldeos, exactamente. El Midrash dice que ya no es el mismo que Abraham, que encarceló a Abraham, sino su hijo. Ajá. Y que Nimrod había robado las vestiduras de Noah, que le había heredado sus ancestros y que provenían de Adán. Cuando Adán es expulsado de Gan Edén, el Eterno les hace vestiduras a Adán y a Java. Sí. Según el Midrash, y esto no me lo crean mucho, dice el Midrash,
Cuando yo digo dice el Midrash es para que lo pongan en duda y no se lo compren. Ajá. Dice el Midrash que estas vestiduras les servían para hacer dóciles a los animales. Por ejemplo, se encontraban un torito por ahí, como tenían ahí la vestidura que les había hecho el Eterno, pues por esas vestiduras tenían pues como exacto, poder del Eterno que hacía que ese toro pues se volviera manso y ahora ya les sirviera. Entonces Nimrod tenía esas cosas, tenía esas vestiduras que había hecho el Eterno para Adán. Y entonces al verlo Esab dice, yo quiero eso, porque Esab sabe que son. Ajá, dice, yo quiero eso, si obtengo eso voy a tener pues riqueza, ¿no? ¿Por qué? Pues porque voy a andar por ahí, por los rebaños de mis vecinos y voy a ir convenciendo a las bestias de seguirse conmigo. Entonces estaba pensando en qué, de hacer malo, en robarse cosas, ¿no? Entonces fíjense, ahí andaba Esab. Dice, pues, ¿quién las trae? Pues es Nimrod. Pues ahorita me lo echo. Y lo mata. ¿Sale? Y no nada más a él, mata, porque Nimrod es un rey, ¿no? Entonces viene ahí con su escolta, con sus guarros, ajá. Ahí de lentes oscuros y de micrófono. Y entonces ahí se los va echando uno por uno hasta que de plano ya mata a Nimrod, ¿no? Entonces no mató a uno, mató mínimo a 10. Ajá. O sea que si era... Sí, era malo con ganas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues dice, bueno, pues ya me cansé, ¿no? Ya violé, ya maté y tengo un plan de robar. No, pues ya me regreso para mi casa. Va de regreso, pero ya va cansado, porque mató a 10 y no le fue fácil, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues llega y ¿quién se encuentra? A Jacob haciendo. A Jacob haciendo sus lentejitas, ¿no? ¿Para quién? Para su papá. Ajá. Y entonces le dice, no, pues dame de comer. Y Jacob que le dice, pues no, esto no es para ti, es para mi papá, ¿no? Que está en duelo. Dice, no, pues yo quiero de comer, ¿no? Dame. Yo tengo hambre, no me interesa lo que hizo mi papá. Ajá, ¿no? Y entonces, Jacob, aunque es muy manso y dedica a la Torah, es una persona muy inteligente. Ajá. Es más, está escrito ser mansos como ovejas y astutos como serpientes. Eso está escrito, ¿no? y Jacob era así. Era manso como oveja, pero astuto como serpiente. Y entonces le dice, bueno, ¿quieres comer? Ok, te lo doy, pero te propongo un trato. ¿Cuál era el trato? La primogenitura. Le dice, véndeme tu primogenitura. Y Esab que le dice, pues que va. Pues que va. A ver, vamos a ver dónde dice que sí. Es ahí en Bereshit, en Génesis. Sí, es en el 29, ahí mismo. ¿Es ahí mismo abajo? A ver qué dice. Dice, y guisó Jacob un potaje y volvió a Esaú del campo cansado. Y dijo Jacob, te ruego que me des a comer de ese guisado rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. ¿Continuó? 25:32, a ver qué dice el 25:32. Dice, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Ajá. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, pues, ¿qué? Pues me servirá la primogenitura, estaba preguntando, ¿no? ¿De qué me sirve la primogenitura? ¿Y para qué me servirá a mí la primogenitura? Dice, yo tengo hambre. ¿Para qué me sirve ahorita la primogenitura? Yo tengo hambre. ¿No? Ajá. Eso es lo que dice. O sea, le importó un... O sea, ni siquiera reflexionó Nada. mucho. Exacto, ¿no? Él tenía hambre. Yo tengo hambre y en este momento no me sirve para nada ser el primogénito. ¿Qué onda? ¿Le entras o no? ¿Qué hizo Jacob? Jacob todavía le dice, seguro que sí me la vendes. Le dice, sí. Ajá, Sí, seguro, casi le preguntan, no, seguro, en serio. Y aquí dice que se lo juren. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué le dice? ¿Por qué le dice, júramelo? Dice, ¿en serio? ¿Estás seguro? A ver, prométemelo bien, ¿no? Y que sea un trato aquí, en serio. ¿No? O sea, Jacob está siendo astuto porque es cuidadoso. Y no engaña a esa. Le dice, seguro. ¿Estás seguro?
júramelo. Ahí Esab todavía podría decir, no, ¿sabes qué? No. O por lo menos, bueno, que sean 2 platos, ¿no? Pero no, o sea, Esab está cegado por el hambre, por satisfacer, ¿qué? Su carne. Por satisfacer su carne, su ser, exactamente, su yo, su cuerpo. Ajá. No, ni siquiera su yo, su cuerpo. Acuérdense que nosotros no somos cuerpo, somos almas con cuerpo, no cuerpo con alma. Ajá. Ustedes no son un cuerpo, nosotros no somos cuerpo, ¿somos qué? Alma. Esto de aquí se va a quedar aquí. Pero tu alma, esa no, esa eres tú, esto es de tu esencia. Tú no eres un cuerpo con alma, eres un alma con cuerpo. Ajá. Entonces fíjense, ahí no estaba satisfaciéndose a sí mismo, quería satisfacer su cuerpo, su carne. En ese momento tenía hambre y era lo que quería satisfacer. Ajá. Y Jacob no lo engaña. Jacob le dice, ¿en serio? ¿Estás seguro que sí? Y Esab le dice, tú dame de comer, ya que te valga, ¿no? Acepta y ya. ¿Sale? Un nivel ¿No igual hicieron un pacto o algo? Pues sí hacen un pacto, de hecho, Esab se lo jura. Ese es el pacto, ¿no? Es como el contrato, te lo juro, pero ya dame de comer, que viene después. A lo que Ajá. voy, David, es de que luego mucha gente tienen que hacer hacer Contrato. un pacto en un documento o lo sellan con sangre, ¿no? Exactamente. Fíjense que en este periodo de la historia no existía el papel como tal, entonces no podían hacer un contrato. Pero lo que se usaba era precisamente sangre o cuando se juraba, dice, por ejemplo, con Jacob, llega un punto donde alguien le jura algo y dice, pon tu mano sobre mi... Como la coyuntura, ¿no? Sobre la coyuntura de mi muslo, Abajo. debajo de mi muslo. ¿Y eso qué significa? Pues que me toque. Exactamente, que se juraba tocando los genitales del otro. Ajá, entonces eso pues, fue probable que eso era lo que haya sido, lo que haya pasado, más allá de un pacto de sangre o algo así, porque los pactos de sangre se hacían con Elohim, por eso era la circuncisión. Con los hombres se hacían pactos así, jurando con los genitales. Ajá. Tocando partes Exactamente. prohibidas, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿por qué? Pues porque así era la costumbre, ¿no? O sea, ahora tenemos, gracias al eterno papel, y podemos hacer contratos. ¿Vale? Para ya no entrar en Ajá. otras cosas. Dale, y entonces fíjense, ¿no? Entonces Jacob detesta la primogenitura y cambia su primogenitura por Un plato de lentejas. un plato de lentejas. Las comes o las Y dejas. bebida. Y bebida, ¿no? Sale. ¿Qué pasa después? Después de esto, la Torá ya nos empieza a hablar que Yitzhak empieza ahí a caminar por Canaán, porque en Canaán hay hambre. ¿Se acuerdan de Abraham? Sí. Cuando llegó a Canaán, cuando el Eterno le hizo Lej Leja, Sí. sal de ahí y vete a Canaán, ¿no? ¿Y qué había en Canaán? Hambre. Hambre, ¿no? ¿Y ¿a dónde, qué hizo Abraham? Se fue a Egipto. Se fue a Egipto, ¿no? Entonces, en este momento Isaac ya no tiene que ir a Canaán porque ya está ahí. Ajá, y entonces hay hambre. ¿Y qué pasa? Pues, ¿qué piensa Isaac? En ese Egipto. Pues voy a hacer lo que hizo mi papá, ¿no? Que fue caminar hacia Egipto, descender hacia Egipto. Acuérdense, cuando es ir a Egipto, es descender. Y cuando es ir a Jerusalén, A subir. subir. Ajá, sale. Entonces, dice Isaac, pues bueno, voy a descender a Egipto, como hizo mi padre Abraham, ¿no? Y en ese momento Elohim le dice, no, tú no puedes bajar a Egipto porque acuérdate que tú fuiste entregado como sacrificio ahí en la Quedá, cuando estabas en el monte de Moría, que tu papá te amarró y te iba a matar. Entonces tú no puedes ir a Egipto. ¿Por qué no puede ir a Egipto? Porque él fue dispuesto para el Eterno. Y si iba a Egipto, ¿qué iba a pasar? Ya. Se contaminaba. Se iba a ¿no? contaminar. Exactamente. Entonces el Eterno dice, no te me vayas a Egipto. ¿Y a dónde lo manda? A Gerar. Ajá. Gerar, que era un pueblito ahí por Palestina, con los filisteos. Ajá, donde vivía Abimelech. Ahora, Abimelech no es un nombre. Abimelech no era una persona. Abimelech era un título, ¿no? Como faraón. Ok. Faraón no es una persona, no es un nombre. Faraón, que es un título, una posición, ¿no? Un rey, ¿no?
Entonces Abimelech era el nombre que se le daba al gobernador de ese pueblo. Ajá. Por eso Abimelech se menciona mucho y en diferentes tiempos. Sí. ¿Por qué? Porque no es una persona, no es un nombre, es un título. Con Ajá. Melquisedec, que igual es un título. Ajá, exactamente, como Melquisedec. Entonces Abimelech, ajá, está ahí y Jacob llega, Isaac llega y le dice, pues mira, te presento aquí a mi carnala, que es Ribca, ¿no? Y dice, y entonces Ribca era muy guapa, acuérdense, a pesar de ya tener sus años, Ribca era una mujer muy guapa. Y entonces Jacob piensa, dice, voy a decir que es mi hermana, porque si digo que es mi esposa, me van a querer matar para quedarse con ella. Ajá. Pero Abimelech, nada tonto, se acuerda de lo que había pasado con Abraham. Abraham nos dijo la misma mentira, ¿no? Bueno, no a mí, le dijo a Faraón. Ajá, le dijo la misma mentira a Faraón y Faraón casi se muere por culpa de Abraham. Entonces, Abimelech, antes de hacer cualquier cosa, se la pasa nomás checando. ¿A quién? A ellos dos. A la que le gustaba, que era Ribca, ¿no? De paso le echaba su taco de ojo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que llega un punto en el que pues los ve, que se meten a la tienda y están ahí los dos, pues haciendo cosas de marido y mujer, ¿no? Y entonces en ese momento cae en cuenta, este me quería engañar. Y entonces, ¿qué dice? Dice, a partir de este momento, ayudar a este hombre es considerado traición. Y ninguno de este pueblo puede ayudarlo. No lo vamos a correr, que se quede aquí, que viva con nosotros, pero el que le ayude, se muere, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues que Isaac dice, bueno, pues ya perdí el favor de ellos, pero pues me quedo aquí. Abraham, mientras anduvo ahí por el desierto caminando, fue haciendo pozos. Fue construyendo pozos. ¿Y qué pasó? Pues que donde había un pozo, pues después hubo un pueblito, ¿no? Este lugar no era la excepción, ahí Abraham había construido un pozo. Ajá, entonces él se quedó ahí por el pozo. Obviamente, como pasó con Abraham, en el pueblo que se quedaba, Prosperaba. pueblo que prosperaba, ¿no? Y entonces, aunque nadie lo quería, ni nadie le hablara, ahí Yitzhak prosperó, se volvió muy rico. Yitzhak, más rico de lo que ya era, ¿no? Porque había heredado lo de Abraham. Entonces, ¿Alguien quiere café? Por Sin favor. azúcar. entonces, ¿qué pasó? Pues pasó que Yo también quiero un café, por favor. Azúcar. Yo también, hermano. ¿qué pasó? Pues pasó que prosperó Yitzhak y prosperó la tierra, ¿no? Y después los que vivían ahí en Gerar dijeron, no, pues este cuate ya se volvió muy rico. Y es alguien que despreciamos, ¿no? Así como el Chapo, ¿no? Pero él no vendía drogas, ¿no? Sino que simplemente era muy rico y era perseguido, ¿no? Exacto, ¿no? Pero él no vendía drogas, ¿no? Sino que pues poco a poco la gente decía, no, pues este cuate es rico y es buena onda. ¿Cuál era el temor con el Chapo? ¿Se acuerdan? Hace muchos años. El temor de los gobernantes con el Chapo era que pues la gente lo apoyara y que derrocaran al gobierno para poner al Chapo, ¿no? O sea, eso mismito era lo que sentían ahí, ¿no? Los Abimelech y los gobernantes de Gerar, ¿no? Poco a poco la gente se va dando cuenta que este cuate, además de tener dinero, es buena onda, ¿no? Entonces, nos van a traicionar. Y ahora sí aplican la buena y le dicen, ¿sabes qué? Bye, bye. Shalom, shalom, ¿no? Llégale porque no nos conviene que estés aquí. ¿Y qué hace Isaac? Bueno, pues si ya no me quieren, pues me voy. Y agarra todas sus chivas, literal. Agarra todas sus chivas y se va, ¿no? ¿A dónde se va? Pues a otro pozo. Ajá. En ese pozo que había construido Abraham, se da cuenta, llega y se da cuenta que ya no está el pozo y pues se pone a sacarlo otra vez, a construirlo. Cuando lo termina pues ahora sí que de restaurar, llegan los del pueblito de junto y le dicen, no, ese pozo es nuestro. Y tú no puedes estar aquí. ¿Qué hace Abraham? ¿Qué hace Isaac, perdón? Se va Agarra sus chivas otra vez y se va. A volar. A volar. Entonces llega a otro pozo que había construido Abraham, exactamente lo mismo, está todo derrumbado, lo arregla, y cuando lo arregla, ¿qué le dicen? Otra vez.
¿sabes qué? Ese pozo es nuestro, llégale, ¿no? Y dice Isaac, pues me voy. El tercero no era uno que había construido Abraham. El tercero lo construye él, porque dice, no, pues no me vuelva a pasar lo de los otros dos, ¿no? Entonces lo construye él y él se queda ahí. Eso también es sombra profética. ¿A qué le suena? 3 pozos construyó Abraham, 2 estaban tirados y el último lo construye Isaac y es donde se queda, es el agua de vida. ¿A qué le suena? Más o menos el Mikdash. ¿Cuántos templos hubo? 2. ¿Y el tercero? Lo construyó él mismo. El mismo Adonai construyó el tercero, que fue Yeshua. Y gracias a Yeshua seguimos teniendo vida eterna. ¿Sale? En eso también hay simbolismo. Fíjense. ¿Qué pasó después? Pues ya de que anduvo ahí dando vueltas y construyendo pozos, pues ya se queda en el último. Y ahí es donde va a pasar los últimos días de su vida. Ajá. Yitzhak, al final de su vida, pide a su hijo Esab que le traiga un guiso muy rico que él solía hacer con cosas que cazaba, ¿no? Con animales de cacería. Le dice, tráeme el guiso. Esab se va a cazar al animalito y Ribka lo escucha. ¿Sale? Entonces Ribka, ¿a quién ama? A Jacob. Y además Ribka sabe del trato que hicieron, porque Jacob le cuenta. Acuérdense de que Jacob compró la primogenitura con un plato de lentejas. Ajá. Y entonces le dice, escucha que le dice, no, pues tráemelo porque te quiero bendecir y quiero comer rico antes de bendecirte. Y Ribka le dice, hijo, es momento de que reclames lo que es tuyo, ¿no? Sí. Para este punto Isaac era prácticamente ciego. ¿Ah? Isaac ensegueció porque se dedicó ¿a qué? ¿A leer Torah? Al estudio de la Torah y a comer. Exactamente, ¿no? Entonces, entre que leía mucho los libros, en que estaba ahí pegado en la oscuridad de su tienda y comía mucha grasa, Isaac quedó ciego al final de su vida. Entonces, sus ojos estaban ciegos, pero su espíritu veía. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? Que le dice Isaac, ve. Ajá, y Ribka le dice a Jacob, ¿sabes qué? Es momento de reclamar lo tuyo, yo te preparo el guiso. Tú, mientras, ponte estas vestiduras, estos trapitos que te encontré, que son de tu hermano, y vete a revolcar ahí donde está la suciedad para que huelas igual. Al establo. Ajá, al establo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Jacob obediente le hace el caso, se va, se viste, se revuelca, y mientras esta Ribka está diciéndole el guiso, y él dice, bueno, ya quedó, ahora llévaselo, ¿no? Y entonces va ahí Jacob con el guiso, y le dice, vamos a leer ahí, porque eso es muy interesante, vamos a ver cómo en realidad Jacob no lo engaña. ¿Vale? Vamos a ir a ver ahí en el 27, Bereshit 27, versículo 18, ajá. Bereshit, Génesis 27, 18. Ajá. Dice, él fue a lo de su padre. ¿Él quién? Jacob. Jacob fue a donde Isaac y le dijo, Padre mío. Él respondió, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Acuérdense, Jacob era ciego. Perdón, Isaac era ciego físicamente, pero su espíritu veía. Entonces, él sabía quién era. Ajá. Dice, y le respondió, y Jacob le dijo a su padre, soy yo, punto y coma. Esab es tu primogénito, hice como me dijiste. Por favor, levántate y siéntate a la mesa y come esta presa que cacé para que me bendiga tu alma. ¿Qué le dice? Soy yo, punto y coma. Esab es tu primogénito, punto y coma. Hice como me dijiste. Le dijo, ¿soy yo Esab? No. Soy yo. ¿Esab es tu primogénito? O sea, otra idea, ¿no? Otra cosa. Soy yo. O sea, por ejemplo, aquí. Yo hablando con el hermano Miguel. Soy yo.
Miguel es su primogénito. Hice este guiso para usted. ¿Le estoy diciendo que yo soy él? No. No. O sea que sí le dijo. Sí le dijo, nomás le dijo, ¿soy yo? No le dijo, soy Jacob. Sí. Astuto como. Exacto, astuto como serpiente, pero ve cómo en realidad no lo engaña. O sea, le dice, soy yo, ¿no? Como cuando alguien está en la puerta tocando y dice, ¿quién es? Dice, yo. Esa aplicó. Yo, ¿quién yo? Pues quién sabe, ¿no? O sea, sí. Entonces, fíjense, no lo engaña, le dice, soy yo. Esaú es tu primogénito, pero he hecho como tú has dicho y te he traído esta comida, ¿no? Y dice en el 20, Isaac le preguntó a su hijo, ¿cómo es que la casaste tan pronto, hijo mío? Y él le respondió, porque Adonai tu Elohim me la ha puesto ante mí. Esta fue otra clave, que Isaac sabía que no era Esaú. Esaú era un pagano. ¿Cuándo le iba a dar gracias a Elohim por haber puesto una presa delante suyo? Nunca. ¿Sí o no? Sí. O sea, imagínense que alguien, o sea, como dicen, ¿no? Los ateos dicen, gracias a Dios. Soy ateo, gracias a Dios, ¿no? No, así prácticamente se está diciendo, ¿no? ¿Cómo es posible que Esaú esté diciendo, gracias a Adonai, tu Elohim, o sea, Elohim de Isaac, encontré esta presa antes? Es un pagano como Esaú nunca hubiera dicho eso, ¿no? Entonces, ¿qué le hubiera dicho? Pues porque soy muy hábil con el arco, ¿no? Ajá. Me hubiera presumido. Yo soy el chido, ¿no? Yo rifo. Ajá, o sea. Y entonces, ¿qué pasa? Le dice Itzhak, acércate por favor y te palparé, hijo mío. ¿Por qué lo quiere tocar? Porque está ahí la duda. Pues porque tiene la duda, ¿no? Dice, no, a ver, está raro, ¿no? O sea, bien rápido, buena onda. Agradece a Elohim. Agradece a Elohim, y huele igual, se oye igual, pero quién sabe si es de él, ¿no? Entonces se agarra y le dice, a ver, ven para que te toque. ¿No? Y entonces, Esaú, que dice ahí en el 21, dice, Itzhak le dijo a Jacob, acércate por favor y te palparé, hijo mío. ¿Eres mi hijo Esaú o no? Ya de plano le lanza la pregunta. ¿Eres o no eres? Ajá. Y Jacob se acercó a su padre Isaac, que lo palpó y le dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son manos de Esaú. Ajá. Dice, la voz de Jacob se refiere a su manera de hablar. Además de hablar delicadamente, invocó el nombre de Hashem, de Adonai, cosa que Esaú no iba a hacer, ¿no? Dice, y no lo reconoció porque sus manos eran vellosas como las manos de su hermano Esaú. Y entonces le dijo, ¿eres realmente mi hijo Esaú? Respondió, yo soy yo. Como el que está atrás de la puerta. ¿Quién es? Yo. Ajá. ¿Eres o no eres Esaú? Soy yo. ¿Le dijo que era Esaú? No. Nunca le dijo que era Esaú. Ajá. Sí, soy tu hijo. Sí, soy yo. Yo digo, pero soy tu O sea, no le decía si quién era, ¿no? Pero tampoco le decía que era el otro. Dice, y le dijo entonces, tráeme y comeré de la presa de casa para que te bendiga mi alma. Entonces en ese punto ya dice Isaac, yo no sé quién eres, no tengo certeza de que eres Esaú, pero tampoco de que eres Isaac, de que eres Jacob. Entonces se acuerdan de ese momento y cuando Abraham bendice a Isaac, acuérdense que Abraham bendice a Isaac y también bendice a sus nietos. Y cuando los bendice, Abraham dice, y que Adonai bendiga al que él quiera. Con mucho cariño. ¿Qué significa eso? Y que Adonai bendiga al que él quiera. Pues que ya sabía que uno iba a ser como malvado. Exacto, ¿no? Que yo pienso que Abraham ya sabía, ¿no? ¿A quién voy a bendecir? Y además que Abraham no había bendecido a su primogénito. Recuérdense que Ismael fue el primogénito y no fue el bendecido. Es cierto. Fíjense. Entonces, Abraham desde antes de morirse ya sabía que algo iba a pasar ahí. Y le dice, y que Adonai bendiga a que él quiera, ya sea este o este. Entonces yo pienso que Isaac en ese momento dice, pues no tengo idea si es Esaú, si es Isaac, o es otro, es Jacob, perdón, o es alguien más. Pero está aquí, trajo la comida y yo lo tengo que bendecir. Que Adonai bendiga al que sea. ¿Y Adonai qué hace? Perdón. ¿Y Jacob? Isaac
¿qué hace? Bendice al que está ahí, ¿no? Y entonces vamos a leer la bendición, ya para terminar, porque por ahí acaba la parasha. ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? En el 27, ¿verdad? Sí, pero está en el 20. Sí, en el 27 está. En el 27 le dice... Ahí en el 27 precisamente, ajá, en el 26, le dijo su padre Isaac, acércate por favor y bésame, hijo mío. Se acercó y lo besó. Él sintió la fragancia de sus prendas y lo bendijo. Le dijo, mira, la fragancia de mi hijo es como la fragancia de un campo que bendijo Adonai. Y 28. Y que Elohim te dé del rocío del cielo y de las riquezas de la tierra y de la abundancia del cereal y del vino. Que te sirvan los pueblos, naciones, se postren ante ti. Que seas amo de tus hermanos, escuchen, que seas amo de tus hermanos y posternen ante ti los hijos de su madre. De tu madre, perdón. Malditos los que te maldicen. Perdón. Ahí es que así dice... Y benditos los que te bendicen. Resulta que cuando Isaac culminó de bendecir a Jacob, y ni bien Jacob acababa de salir de la presencia de su padre Isaac, llegó su hermano Esab de su jornada de caza. ¿Qué pasó ahí? No, pues ya ahí se armó. Vamos, ahí se armó la gorda, ¿no? Como Se armó la gorda. sí, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que ahí, ¿no? Pues, prácticamente se le encontró la cara de él. ¿Tú qué haces aquí, no? Y vestido igual que él, ¿no? Entonces, imagínense. Ya lo había bendecido. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que Esab de inmediato se imagina, ¿no? Se imagina lo mismo. Pues se acordó también, ¿no? Ajá. ¿De dónde se acordó? Dice, entonces, Esab preparó la comida, se la llevó a su padre y entonces el padre, Isaac le pregunta, ¿quién eres tú? Y le dijo, soy tu hijo, tu primogénito Esab, en el 33. Isaac se estremeció mucho y dijo, ¿quién es y dónde está aquel que cazó una presa, me la trajo y yo comí de todo antes de que tú vinieras? Y lo bendije. También él sea bendito. O sea, aquí reafirma. También él sea bendito porque ya se llevó lo bueno. Ajá, dice, cuando Esab escuchó las palabras de su padre, lanzó un grito muy fuerte y amargo y le dijo a su padre, bendíceme también a mí, padre mío. Pero él le respondió, vino tu hermano con astucia y con derecho y tomó tu bendición. Uy. Entonces él dijo, quizá por eso fue llamado Jacob, pues me ha engañado. Engañado en hebreo es Acab. Ajá. Estas dos veces tomó mi primogenitura y ahora me ha quitado mi bendición. Fíjense cómo Esab está enojado y no se da cuenta que no lo robaron, sino que era derecho de Jacob, porque él lo había cedido. Que todo estaba enojado, yo creo, ni siquiera Estaba enojado, había- no pensaba. Ajá, sí. No había meditado. Ajá. Sí, Isaac le respondió, mira, lo puse como amo tuyo y le di como sirvientes a todos sus hermanos. Y con trigo y vino le sustenté. Para ti, ¿dónde y qué podré hacer, hijo mío? Esab le replicó a su padre, ¿solo una bendición tienes, padre mío? Bendíceme a mí también. Esab levantó su voz y lloró. Entonces su padre Isaac le respondió diciendo, escuchen, mira, en lo mejor de la tierra será tu morada, y el rocío del cielo de arriba, mira, en el 39, voy en el 39, mira, en lo mejor de la tierra será tu morada, y también tendrás el rocío del cielo de arriba. De tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y cuando seas agraviado, quitarás su yugo de sobre tu cuello. Ajá. Esab aborreció a Jacob por la bendición que le dio su padre. Y Esab se dijo a sí mismo,
se están acercando los días de duelo por mi padre, entonces mataré a mi hermano Jacob. Ribca fue informada de las palabras de su hijo Esab y mandó llamar a Jacob, hijo menor, y le dijo: mira, Esab tu hermano tiene segundas intenciones respecto a ti, pretende matarte. Ahora, hijo mío, obedéceme, levántate y huye donde Labán, o sea, con su tío. Ajá. Y quédate ahí hasta que se aplaque la ira de tu hermano. ¿Por qué Isaac no pudo bendecir a Esab? Pues porque no le correspondía también, ¿no? O sea, es Uno, porque no le correspondía, pero lo importante es... Porque ya no se podía bendecir doble vez, ¿no? Exactamente, porque no puedes dejarle la misma cosa a dos personas diferentes, ¿no? Bueno, en teoría no. Por ejemplo, ¿no? Imagínense que tienen ustedes, no sé, un cuadro de pintura súper caro, ¿no? Y tienen 2 hijos. Y cuando se mueren en el testamento dicen: se los dejo a los 2. ¿Qué le va a pasar a ese cuadro? ¿Lo van a cortar a la mitad, como dice el hermano? Lo van a vender. Lo van a vender y el dinero se lo van a dividir. En este punto, Isaac no quería que vendieran todas sus cosas, ¿o sí? No. ¿Qué era lo que quería? Que todo se mantuviera junto y se lo quedara uno. Entonces no le podía decir a Isaac: bueno, a ti te dejo mi casa, te dejo mis sirvientes, te lo dejo todo. Primero eso fue lo que le dijo a Jacob, perdón. Isaac le dijo a Jacob: te dejo todo a ti, ¿no? Mi casa, mis sirvientes, mi vino, mis ovejas, todo es tuyo. Y luego, ¿qué le iba a decir a Isaac? Ay, bueno, ¿y tuyo también? No se podía. Tenía que dejarle... No era de tenemos. Ajá, no era tenemos, era tengo, ¿no? Entonces, fíjense. Aquí no le podía decir bueno, pues esa oveja pues es tuya, pero también es mía, ¿no? Entonces, ¿la cortamos? Pues no se podía. Ajá. Todo era para uno o era para el otro. Ajá, entonces, si Isaac ya le había dicho: vino y la bendición y toda la tierra será bendita por ti, y todo lo que tengo es tuyo, ¿qué le iba a dejar a eso? ¿Qué le quedaba? Nada, más que Pues servir, nada. dice, ¿no? Exactamente, más que el servicio a su hermano, ¿no? Y tú servirás a tu hermano y vivirás de tu espada. Pues eso no es bendición, ¿no? Vivirás de tu espada, ¿qué significa? Vivir por ti. De tierra, de guerra. Que todo el tiempo vas a estar peleando con alguien para sobrevivir. Exactamente. ¿Y de qué nación nace de esa? No dijiste que Los Los árabes. edomitas, ¿no? Los Dice- Los edomitas, exactamente, pero... fueron los romanos después, ¿no? Exactamente. Los romanos de- Después los griegos y los romanos son descendencia de Edom. Y si se ponen a ver, verdaderamente Una viven generación. de guerra. Exactamente, viven de guerra y además someten a su hermano. ¿Quién es su hermano? Los griegos, ¿no? Los griegos conquistan Israel y luego Roma conquista a los griegos y por consecuencia Israel. Entonces eso sí sucede, ¿sale, amados? Se cumplen las promesas. Finalmente, pues en esta parashá, lo último que sucede, pues es eso, ¿no? Que Jacob huye donde Labán. Ajá. Y antes de irse, pues Isaac le llama y le dice: no te cases con mujer kenanita como tu hermano. Si te vas a ir con Labán, pues allá buscas esposo de la familia de ella. Ajá, ¿y qué hace ¿qué hace Jacob? Obedece a su papá, al contrario de Esab. Ajá. Y pues se va donde Labán, que después ahí encontrará a sus esposas. ¿Sale? Vamos a leer ahí el 28:7, y dice: y Esab vio también que Jacob obedeció a su padre y a su madre. Ajá, y se fue a Padán Aram. Entonces Esab comprendió que las mujeres de Canaán eran malas ante los ojos de su padre Isaac, de modo que Esab fue a donde Ismael y aparte de las esposas que tenía, se casó con Mahalat, hija de Ismael. Ajá. Abraham, hermana de Nebaiot. Ajá. O sea, fue y se casó con uno de los hijos de Ismael, que tampoco eran muy agradables. Exactamente. Entonces, bueno, amados,
Aquí termina la parasha. Hoy fue más histórico para que se acordaran de todo lo que pasó. Porque la próxima vamos a platicar más profundamente de esto. Y quiero que noten que de Isaac es el patriarca que menos se sabe. De Abraham sí sabíamos, ¿no? Que su niñez y que con los ídolos y acá. Pero de Isaac sabemos que nació, que luego lo iban a sacrificar y que después se casó y tuvo hijos. Nada más. ¿Por qué? Acuérdense que Isaac es sombra profética del Mashiach. Y entonces hasta este punto el Eterno tiene cubierto todo eso. ¿Por qué? Porque va a venir después. Y después te vas a enterar de lo que va a pasar. Ajá. No te puede dar muchos detalles porque es con una sorpresa, ¿no? Es como cuando ves el tráiler de la película, pues no has visto la película completa, ¿no? Nomás es así, una probadita. Es lo que pasó aquí. Por eso el Eterno no nos permite ver todo lo que pasa con Isaac. ¿Sale? Ni aquí en la Torah, ni en el Midrash, ni en ningún otro lado. Los mismos sabios Yehudim dicen, no sabemos más de la mitad de la vida de Isaac. ¿Por qué? Porque el Eterno lo ha cubierto. ¿Por qué? No sabemos. ¿Sale? Nosotros sí sabemos porque es sombra profética de Mashiach. ¿Sale? Bueno, amados, voy a leer por último lo de aquí. Dice Luz María Legarda. Esab no se hacía responsable de sus acciones. Quería sentirse víctima aun cuando él había vendido su derecho a la primogenitura. Exacto. Eso pasa con las personas que no entienden la obligación de ser responsables por sus acciones o decisiones. Exactamente, qué buen punto ha tocado ahí. Muchas veces cuando dicen, ay, Diosito, ¿no? ¿Por qué me va así? ¿Por qué he hecho esto? Pues a ver, ponte a analizar tu vida y qué tantas cosas malas has hecho. Sí. Y ya una vez que la analices y digas, ah, pues sí, ¿no? Hice esto. Ah, pues ahí está tu respuesta, ¿no? Ahora, ¿qué hago, no? Pues, arrepiéntete, hazte Teshuvá, vuelve al Eterno y regresa al buen camino. Y no va a ser de un momento a otro, esto no va a ser de que, ay, pues ya me arrepentí, ya me vas a bendecir o qué. Pues no. Es paso a paso, es un proceso. Acuérdense cuando vimos el concepto de Teshuvá, que es un proceso de largo, no nada más de pedir perdón, sino de regresar. Que pasar pruebas, ¿no? Tienes que pasar pruebas también, exactamente. Y el Eterno dice, bueno, pues ahora sí, ya te creo. Sí. Ya vi que vas en serio. Y entonces, bendice. ¿Sale, amados? Pues bueno, muchas gracias ahí en la transmisión por ver. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Y antes de irnos, pues vamos a orar. Mike, ¿me ayudas? Por favor. Abba, gracias te damos por este momento, Rey. Gracias porque tú usas a nuestro hermano David Levi para que nos enseñe. Y gracias también porque has permitido, porque así ha sido tu voluntad, que nosotros estemos aquí, Rey, aprendiendo de ti, aprendiendo Torah. También te suplicamos, Rey, que en todo este estudio nos reveles en dónde estás tú, Yeshua, porque sabemos que toda la Torah trata de ti, toda la Torah tiene sombras, tiene simbolismos de Yeshua. Por favor, haznos ver más allá de lo que podemos leer, haz que nuestra mente pueda reflexionar más, meditar más en lo que son tus enseñanzas ahí escondidas, Rey. Y aún, Abba, te suplico que cada uno de mis hermanos pueda no quedarse este conocimiento, sino también compartirlo, también aplicarlo, Rey, y que tú sigas hablándonos como tú quieras, Rey. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén, amén. Amén. Amén, amén. Pues bueno, amados, un saludo a todos. Por aquí no somos muchos ahora, ¿verdad? Pero pues bueno, después a lo mejor se añaden los demás hermanos y pues bueno, digan shalom. Shalom, Shalom. shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Nos vemos próximo jueves a la misma hora en el mismo canal. Bendiciones, amados. Shalom, shalom. Gracias por estar aquí. Ella, disculpa, creo que ella quería una oración por